Sofía siempre había sido el pilar de su familia. Casada desde hacía 15 años con Javier, un hombre aparentemente íntegro y cariñoso, vivían una vida que para muchos era el ideal. Juntos tenían una hija de 10 años llamada Martina y una casa acogedora en las afueras de Madrid. Sofía se dedicaba al hogar, mientras Javier manejaba un pequeño pero exitoso negocio de construcción. La vida parecía perfecta hasta que dejó de serlo. Una tarde, mientras preparaba la cena, Sofía recibió un mensaje inesperado. Era de Clara, su sobrina y también madrina de Martina. El mensaje era confuso, lleno de disculpas y frases cortadas, pero lo que llamó su atención fue una fotografía adjunta, Javier y Clara en una situación demasiado íntima para ser malinterpretada. Sofía sintió que el mundo se derrumbaba. Su primer impulso fue pensar que todo era un malentendido, pero una sombra de duda comenzó a instalarse en su corazón. Durante esa noche, Sofía intentó actuar con normalidad, observando a Javier como si lo viera por primera vez. Había algo en sus gestos, en la forma en que evitaba mirarla a los ojos, que confirmaba sus peores temores. Clara, por otro lado, dejó de responder a sus mensajes, lo que solo aumentó la inquietud. El insomnio fue su único compañero esa noche. Sentada en la sala, Sofía recordaba los momentos felices que había compartido con Javier. ¿En qué momento había cambiado todo? ¿Cómo alguien tan cercano a su familia, su propia sangre, podría traicionarla de esa manera? La duda se convirtió en certeza cuando revisó el historial del teléfono de Javier al amanecer. Lo que encontró no dejaba lugar a dudas, mensajes, fotografías e incluso planes para escaparse juntos. Sofía sintió que el aire le faltaba. No era solo la traición de un esposo, sino también de una joven a quien había considerado como una hija. Sofía sabía que no podía guardar silencio. Esa misma mañana, después de dejar a Martina en el colegio, enfrentó a Javier en la cocina. Él, inicialmente confundido por su tono frío, terminó admitiendo todo al verse acorralado. Lo más doloroso no fue la confesión, sino la falta de arrepentimiento en sus palabras. Javier intentó justificar sus actos diciendo que la relación con Clara había surgido por accidente y que Sofía había dejado de entenderlo. La ira reemplazó al dolor en el corazón de Sofía. No hubo gritos ni dramas, solo una decisión firme: quiero que te vayas de esta casa hoy mismo. Javier intentó apelar al amor que habían compartido, pero ya era demasiado tarde. Sin embargo, la parte más difícil estaba por venir. Sofía tuvo que enfrentar a su hermana, Patricia, madre de Clara, para contarle la verdad. Patricia, devastada, no sabía cómo reaccionar. Entre lágrimas, pidió perdón por lo que su hija había hecho, aunque ambas sabían que esa disculpa no podía borrar el daño. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió el peso de su independencia. Decidió no esconder la situación de Martina, explicándole de manera adecuada que papá ya no viviría en casa. La niña lloró, pero Sofía prometió que juntas superarían esta tormenta. Las primeras semanas fueron un caos emocional. La casa, antes llena de risas, se sentía vacía. Sofía pasaba las noches en vela, preguntándose cómo reconstruir su vida. En un rincón del desván, encontró una vieja carpeta con dibujos y bocetos que había hecho años atrás, cuando soñaba con ser arquitecta. Había abandonado ese sueño por Javier, quien la había convencido de que su lugar estaba en casa. Inspirada por esos recuerdos, Sofía decidió retomar su sueño. Buscó información sobre cursos de arquitectura y encontró un programa intensivo en una prestigiosa escuela. Aunque la idea de empezar algo nuevo a los 37 años le daba miedo, sintió que era el momento de demostrarle al mundo y a sí misma que aún podía hacer mucho más. Con el apoyo de Patricia y algunos amigos cercanos, Sofía empezó a planear su nueva vida. Vendió algunas pertenencias para costear el curso y reorganizó su horario para equilibrar sus responsabilidades como madre y estudiante. Aunque había días difíciles, cada clase era un recordatorio de que estaba tomando las riendas de su destino. El primer día de clases fue un desafío.
Rodeada de compañeros más jóvenes, Sofía sintió que no encajaba. Sin embargo, su pasión y determinación pronto comenzaron a destacar. Su profesor, el arquitecto Carlos Vega, notó su dedicación y la alentó a seguir adelante. Poco a poco, Sofía empezó a disfrutar de sus días en la escuela. Cada proyecto era una oportunidad de expresarse, de transformar su dolor en algo hermoso. Su hija Martina, aunque extrañaba la antigua rutina, estaba orgullosa de su madre y la ayudaba como podía. Un día, mientras trabajaba en un diseño, Sofía se dio cuenta de algo: estaba feliz. Por primera vez en años, sentía que estaba viviendo para ella misma. Aunque la traición de Javier seguía siendo una herida abierta, ya no definía quién era. Sofía empezó a destacarse en el curso, ganándose el respeto de sus compañeros y profesores. Su creatividad era única, y su experiencia de vida le daba una perspectiva diferente en sus diseños. Uno de sus proyectos, un refugio para mujeres en situaciones de crisis, conmovió a todos por su profundidad emocional y su funcionalidad. A medida que avanzaba, Sofía comenzó a recuperar la confianza en sí misma. Incluso se permitió abrirse a nuevas amistades. Carlos, su profesor, se convirtió en un mentor cercano, alguien que la inspiraba a soñar más grande. Aunque no estaba lista para nuevas relaciones, sintió que su corazón comenzaba a sanar. Con cada logro, Sofía demostraba que era mucho más que una víctima de traición. Era una mujer fuerte, resiliente y llena de sueños. Pero sabía que su viaje apenas comenzaba. Una tarde lluviosa, mientras organizaba documentos viejos, Sofía encontró una carta dentro de una caja que llevaba años cerrada. Era de Clara. La carta, escrita con una caligrafía temblorosa, parecía haber sido escrita poco después de que todo saliera a la luz. Sofía dudó en abrirla, pero la curiosidad fue más fuerte. Clara pedía perdón, no solo por haber traicionado su confianza, sino también por haber destruido una parte de la familia. En la carta, admitía que siempre había envidiado a Sofía, su vida aparentemente perfecta, su bondad y su fuerza. Lo que hice no tiene perdón, y ni siquiera espero que algún día puedas comprenderlo, pero quiero que sepas que siempre te admiré, incluso cuando mi envidia me llevó a lastimarte. Sofía sintió una mezcla de emociones al leer esas palabras. La ira y el dolor no desaparecieron, pero algo en su corazón se suavizó. Decidió no responder, pero tampoco destruir la carta. La guardó en la misma caja, como un recordatorio de todo lo que había superado. En la escuela de arquitectura, Sofía trabajaba en un proyecto especial. La idea del refugio para mujeres había resonado profundamente y decidió convertirlo en su tesis. Pasaba largas noches investigando, diseñando y perfeccionando cada detalle. Su dedicación no solo era un intento de sanar, sino también una manera de devolver algo al mundo. Martina, curiosa y siempre observadora, empezó a interesarse por los dibujos de su madre. ¿Esto es para ayudar a otras mamás?, preguntó un día. Sofía, conmovida, le explicó que sí, que era un lugar para que mujeres como ella pudieran empezar de nuevo. Martina, con la sabiduría de una niña, respondió: entonces va a ser hermoso, como tú. Ese momento reforzó la determinación de Sofía. No solo quería construir un edificio, quería construir esperanza. Y, en el proceso, se estaba reconstruyendo a sí misma. Durante una conferencia de arquitectura, Sofía tuvo un encuentro inesperado. Javier estaba allí, acompañado por Clara. Aunque intentaron evitarla, el destino los puso frente a frente en un pasillo estrecho. Javier intentó saludarla, pero ella simplemente le devolvió una mirada firme y siguió caminando. Más tarde, en la misma conferencia, Carlos, su profesor, notó que algo estaba mal. Sofía le confesó lo sucedido, y Carlos la alentó a no dejar que esas sombras del pasado afectaran su presente. Tú eres más que lo que ellos te hicieron. No permitas que vuelvan a ocupar espacio en tu vida. Esa noche, Sofía decidió que nunca más permitiría que el pasado definiera su futuro. Sentía que estaba cerrando un capítulo, dejando atrás el dolor para siempre. Con el proyecto del refugio terminado, Sofía comenzó a buscar maneras de hacerlo realidad.
Presentó su idea en varias organizaciones, pero no fue fácil conseguir apoyo financiero. Sin embargo, su perseverancia finalmente dio frutos cuando una fundación reconocida aceptó financiar su visión. La ceremonia para anunciar el proyecto fue emotiva. Sofía subió al escenario y, con la voz temblorosa pero segura, compartió su historia personal. Este refugio no es solo un edificio. Es un lugar donde las mujeres podrán recuperar su fuerza, como yo lo hice. Todas merecemos una segunda oportunidad. Las palabras de Sofía resonaron en la audiencia. Al bajar del escenario, sintió que algo en su interior finalmente había sanado. Estaba lista para enfrentar lo que viniera. La construcción del refugio comenzó meses después. Sofía estaba en el sitio todos los días, supervisando cada detalle. Había algo terapéutico en ver cómo su diseño tomaba forma, cómo las paredes que antes solo existían en papel se convertían en una realidad sólida. Mientras tanto, su relación con Carlos, su profesor, había evolucionado. Carlos no solo era un mentor, sino también un amigo cercano. Aunque Sofía aún no estaba lista para un nuevo amor, no podía negar que había una conexión especial entre ellos. Una tarde, mientras miraban juntos los planos del refugio, Carlos le dijo algo que Sofía nunca olvidaría: eres una mujer increíblemente valiente. No solo construiste un refugio, construiste un legado. Sofía sonrió, mirando el horizonte. Sabía que el camino no había sido fácil, pero estaba orgullosa de quien se había convertido. Su vida no era perfecta, pero era auténtica, y eso era más que suficiente. La construcción del refugio avanzaba rápidamente, y Sofía dedicaba todo su tiempo a supervisar cada fase del proyecto. Desde la elección de los materiales hasta la distribución de los espacios, cada decisión estaba impregnada de significado. Sofía insistió en que las habitaciones tuvieran grandes ventanales para que entrara la luz natural, simbolizando la claridad que las mujeres encontrarían en ese lugar. También diseñó un jardín central, lleno de flores coloridas y árboles frondosos, como un recordatorio de que incluso tras las tormentas más fuertes, la vida podía florecer nuevamente. Mientras observaba a los trabajadores en el sitio, Sofía no podía evitar pensar en el camino que la había llevado hasta allí. Recordó las noches llenas de lágrimas, la soledad y los momentos en los que sintió que no podía seguir adelante. Pero ahora, de pie frente a esa estructura que representaba tanto su sanación como la de otras mujeres, entendió que todo había valido la pena. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un profundo orgullo por sí misma. Un día, mientras recorría el lugar con Martina, la niña preguntó: «Mamá, ¿este lugar también te está ayudando a ti?». Sofía se arrodilló frente a su hija, tomó sus pequeñas manos y respondió con sinceridad: «Sí, mi amor. Este lugar está curando a mamá, porque me está enseñando que siempre se puede empezar de nuevo». Martina sonrió y, con la inocencia propia de su edad, dijo: «Entonces va a ayudar a muchas mamás más». A medida que el proyecto avanzaba, Sofía se involucró más con las mujeres que serían las primeras en ocupar el refugio. Cada una tenía una historia diferente, pero todas compartían el mismo anhelo de encontrar un lugar seguro donde reconstruir sus vidas. Esas conversaciones no solo fortalecieron su propósito, sino que también le recordaron que el dolor compartido puede convertirse en fortaleza. Cuando el refugio estuvo finalmente terminado, Sofía organizó una ceremonia de apertura. El día fue emotivo, lleno de lágrimas y sonrisas. Mientras cortaba la cinta inaugural, Sofía sintió que cerraba un capítulo importante de su vida y abría otro lleno de posibilidades. El refugio no solo era un lugar físico, era el testimonio de su resiliencia y su capacidad para transformar el dolor en algo hermoso. Aunque Sofía había avanzado mucho, el pasado no desapareció por completo. Un día, mientras revisaba correos electrónicos en su oficina, recibió un mensaje inesperado de Javier. Al principio, dudó si abrirlo, pero finalmente decidió enfrentarlo. En el correo, Javier pedía disculpas por lo sucedido y admitía que había cometido errores que no podía reparar. «No espero tu perdón, pero quería decirte que siempre admiré tu fuerza, incluso cuando fui yo quien intentó quebrarla». Sofía leyó el mensaje con calma. No sintió ira ni tristeza, solo una profunda indiferencia.
Entendió que, aunque Javier intentaba redimirse, esas palabras llegaban demasiado tarde. Su vida ya no giraba en torno a él ni a lo que había sucedido. Había aprendido a cerrar esas puertas sin necesidad de buscar reconciliaciones imposibles. Sin embargo, el correo reabrió algunas heridas y Sofía decidió hablarlo con Carlos. Su profesor, que se había convertido en un apoyo constante, la escuchó atentamente. A veces, las disculpas no son para quien las recibe, sino para quien las da. Pero eso no significa que debas cargar con ellas, le dijo. Esas palabras la tranquilizaron, reafirmándole que su prioridad era su presente y futuro, no las sombras del pasado. Al día siguiente, mientras caminaba por el jardín del refugio, Sofía reflexionó sobre todo lo que había aprendido. Entendió que no podía controlar las acciones de los demás, pero sí su propia respuesta ante ellas. Ese pensamiento la llenó de paz, confirmándole que estaba en el camino correcto. Aunque Javier y Clara ya no formaban parte de su vida, Sofía decidió no borrar ese capítulo de su historia. Era parte de lo que la había llevado hasta donde estaba. Y, aunque doliera, también la había hecho más fuerte. El refugio comenzó a llenarse de vida. Mujeres de distintas edades y situaciones llegaron buscando apoyo y una segunda oportunidad. Sofía estaba presente cada día, escuchando sus historias, ayudándolas a encontrar su propia fuerza. Cada mujer que cruzaba esas puertas le recordaba que había tomado la decisión correcta al dedicarse a este proyecto. Entre ellas estaba Ana, una joven madre que había escapado de una relación abusiva con sus 2 hijos pequeños. Ana se convirtió rápidamente en una inspiración para Sofía. A pesar de las cicatrices emocionales, tenía una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Un día, Ana le dijo, este lugar no es solo un refugio, es un hogar. Y eso solo es posible porque tú lo hiciste con amor. Esa noche, Sofía reflexionó sobre lo que Ana había dicho. Se dio cuenta de que el refugio no solo ayudaba a las mujeres que lo habitaban, sino que también seguía ayudándola a ella. Cada acto de bondad, cada conversación, era una forma de sanar las partes de su corazón que todavía estaban heridas. Por otro lado, la relación con Martina florecía. La niña había crecido mucho en esos meses, convirtiéndose en un apoyo invaluable para su madre. Juntas, pasaban tardes dibujando o paseando por el jardín del refugio. Sofía le enseñaba sobre arquitectura, y Martina, con su entusiasmo infantil, decía que quería ser como ella cuando creciera. Con cada día que pasaba, Sofía sentía que estaba plantando semillas para un futuro mejor, no solo para ella y Martina, sino también para todas las mujeres que tocaban su vida. Con el refugio funcionando a plena capacidad, Sofía comenzó a notar cómo cada rincón del lugar cobraba vida. Los pasillos, antes silenciosos, se llenaban con las risas de los niños que acompañaban a sus madres. Las mujeres, algunas inicialmente retraídas, comenzaban a abrirse, compartiendo sus historias y formando una comunidad de apoyo mutuo. El jardín central, uno de los lugares favoritos de todas, se convirtió en el epicentro de reuniones al aire libre, donde se realizaban talleres y momentos de reflexión. A pesar del ambiente positivo, Sofía enfrentaba desafíos. Muchas de las mujeres llegaban con traumas profundos y a veces era difícil encontrar los recursos adecuados para ayudarlas. Una noche, después de un día especialmente complicado, Sofía se sentó en su despacho con un té caliente. Pensó en cómo su propia historia había sido dolorosa, pero como también le había dado las herramientas para entender a las demás. Si pude superar lo mío, puedo ayudar a estas mujeres a superar lo suyo, se dijo, reafirmando su compromiso. Martina, observadora como siempre, notó que su madre parecía más cansada de lo habitual. ¿Estás triste otra vez, mamá?, le preguntó una noche mientras le ayudaba a recoger platos. Sofía negó con la cabeza y abrazó a su hija. No, mi amor, estoy cansada, pero feliz. Este cansancio vale la pena porque estamos haciendo algo bueno. Martina le sonrió y dijo, entonces quiero ayudarte, así no estarás tan cansada. Carlos, quien seguía siendo un apoyo constante, también notó el agotamiento de Sofía. Una tarde, le sugirió tomarse un descanso, aunque fuera por un día. No puedes cuidar de todo si no te cuidas a ti misma, le dijo con una mezcla de preocupación y afecto.
Aunque Sofía dudaba, aceptó su consejo y planeó una salida con Martina al parque, algo que no habían hecho en meses. Ese día en el parque fue mágico. Sofía se permitió desconectarse de sus preocupaciones y simplemente disfrutar del momento con su hija. Mientras Martina corría por el césped, Sofía miró el cielo despejado y sintió una paz que hacía tiempo no experimentaba. Esto también es parte de sanar, pensó, prometiéndose cuidar más de sí misma. Un día, mientras organizaba documentos en su despacho, Sofía recibió una llamada que la dejó sin aliento. Patricia, su hermana, le informó que Clara quería hablar con ella. Dice que necesita verte para cerrar algo que lleva tiempo cargando, explicó Patricia, con tono dubitativo. Sofía sintió una mezcla de emociones, curiosidad, miedo y una pizca de enojo. Aunque no estaba segura de querer enfrentar a Clara, decidió aceptar. Sabía que tal vez esa conversación sería una forma de cerrar definitivamente esa etapa de su vida. La reunión fue pactada en un café tranquilo. Sofía llegó temprano, su corazón latiendo con fuerza. Cuando Clara entró, Sofía apenas la reconoció. Su sobrina parecía haber envejecido años en pocos meses. Sus ojos reflejaban arrepentimiento y agotamiento, como si la culpa hubiera sido un peso constante desde aquel día. Gracias por venir, dijo Clara en voz baja, evitando el contacto visual. La conversación comenzó con torpeza, pero pronto Clara se derrumbó. Entre lágrimas, confesó lo mucho que lamentaba lo que había hecho. Explicó cómo la relación con Javier no solo había destruido la confianza de Sofía, sino también su propia vida. Perdí a mi madre, perdí a mi familia, y, lo más importante, te perdí a ti, que siempre fuiste como una segunda madre para mí, dijo entre sollozos. Sofía escuchó en silencio, dejando que Clara se desahogara sin interrupciones. Cuando Clara terminó, Sofía tomó un sorbo de su café y respondió con calma. No puedo decir que te perdono por completo, Clara. El daño fue grande y algunas cicatrices nunca desaparecen. Pero sí puedo decirte que no quiero seguir cargando con este resentimiento. Espero que encuentres una forma de sanar y de reconstruir tu vida. Aunque sus palabras no fueron un perdón total, Clara las aceptó con gratitud, sabiendo que al menos había dado un paso hacia la redención. Al salir del café, Sofía sintió una ligereza que no esperaba. No era que la herida estuviera completamente cerrada, pero había soltado un peso que llevaba demasiado tiempo cargando. El pasado no puede cambiarse, pero el futuro sigue siendo mío, pensó mientras caminaba hacia el refugio. El refugio seguía prosperando, pero Sofía no se conformaba con los logros alcanzados. Decidió iniciar un programa de formación laboral para las mujeres que residían allí, convencida de que la independencia económica era clave para su recuperación. Coordinó con empresas locales para ofrecer talleres y prácticas profesionales, lo que generó entusiasmo entre las residentes. Entre las mujeres participantes estaba Elena, una talentosa costurera que había dejado su pasión debido a una relación abusiva. Gracias al programa, Elena pudo redescubrir su talento y comenzó a diseñar ropa que rápidamente se volvió popular entre los empleados del refugio. Sofía, al ver el brillo en los ojos de Elena, supo que estaba en el camino correcto. Esto es solo el comienzo, pensó mientras observaba a las mujeres trabajando juntas en el taller. Mientras tanto, Carlos seguía siendo una figura constante en la vida de Sofía. Aunque ambos evitaban hablar de sentimientos, había una conexión que se hacía más evidente con el tiempo. Un día, mientras compartían un café en el jardín del refugio, Carlos le confesó: admiro todo lo que haces, pero más que eso, admiro la mujer que eres. No sé qué habría hecho si no te hubiera conocido. Sus palabras sorprendieron a Sofía, quien respondió con una sonrisa tímida. Aunque no estaba lista para un nuevo amor, sabía que Carlos ocupaba un lugar especial en su vida. Martina también disfrutaba de la nueva normalidad. Su relación con Sofía era más fuerte que nunca, y la niña se había convertido en un símbolo de esperanza para las mujeres del refugio. Si esta niña puede ser tan fuerte y alegre, nosotras también podemos serlo, decían algunas de las residentes al observarla. Sofía, orgullosa de su hija, sabía que Martina era su mayor logro. Con cada día que pasaba, Sofía sentía que su vida se llenaba de propósito y amor.
Había encontrado un equilibrio entre el pasado y el presente y estaba lista para seguir adelante sin mirar atrás. Con el paso de los días, Sofía notó cómo el encuentro con Clara había dejado huellas más profundas de lo que pensó inicialmente. No era resentimiento, pero tampoco era una paz total. Por las noches, al cerrar los ojos, recordaba fragmentos de su relación con Clara antes de la traición, las risas, los secretos compartidos, y como alguna vez la consideró casi como una hermana menor. Esa dicotomía entre el cariño pasado y el dolor presente pesaba en su corazón. Decidió hablar de esto en uno de los talleres grupales del refugio. Aunque era la fundadora y líder, Sofía no temía mostrarse vulnerable. Perdonar no significa olvidar, les dijo a las mujeres reunidas. Significa liberarte de la carga que otros te dejaron, no por ellos, sino por ti misma. Sus palabras resonaron en muchas de las asistentes, quienes comenzaron a ver el perdón como una forma de sanar y no como una concesión al daño sufrido. Inspirada por el impacto que sus palabras tenían en las demás, Sofía comenzó a escribir un diario sobre su proceso de sanación. No era solo para ella, quería convertirlo en un libro algún día. Sentía que su historia podía ayudar a otras personas a entender que, aunque la traición y el dolor son devastadores, no tienen que definir el resto de sus vidas. Cada página que escribía era como cerrar una herida con hilo de esperanza. Por otro lado, Clara envió un mensaje corto un mes después de su encuentro. Gracias por escucharme. No sé si algún día podré perdonarme, pero al menos sé que no te odio, y eso me da paz. Sofía leyó esas palabras con una mezcla de alivio y tristeza. No respondió, no sentía que fuera necesario. Había hecho su parte, y el resto quedaba en manos de Clara. Martina, siempre perceptiva, un día le preguntó, «Mamá, ¿todavía estás triste por lo que pasó con Clara y papá?» Sofía se agachó, miró a su hija a los ojos y le dijo, «Ya no estoy triste, mi amor. Ahora estoy agradecida por lo que aprendí. Gracias a eso, somos más fuertes». Martina la abrazó con fuerza, como si quisiera sellar esa declaración con su amor incondicional. El refugio continuaba creciendo, no solo en tamaño, sino también en impacto. Un día, Sofía recibió una invitación para presentar el proyecto en una conferencia internacional de arquitectura. Era una oportunidad única para compartir su visión y demostrar que los espacios físicos podían transformarse en herramientas de sanación emocional. Aunque al principio dudó, Carlos la animó a aceptar. «Tu historia merece ser escuchada en todas partes», le dijo. La preparación para la conferencia fue intensa. Sofía trabajaba en su discurso hasta altas horas de la noche, tratando de capturar la esencia de todo lo que el refugio representaba. Martina, siempre curiosa, le preguntó un día, «¿Vas a contarles a todos cómo ayudaste a las mamás?». Sofía sonrió y respondió, «Sí, y también les voy a contar cómo tú me ayudaste a ser mejor mamá». Las palabras de su hija la inspiraron a incluir un apartado en su presentación sobre cómo su experiencia personal había moldeado su visión profesional. Cuando llegó el día de la conferencia, Sofía estaba nerviosa, pero también emocionada. Subió al escenario y, frente a un público diverso, compartió su historia. Habló del dolor que la llevó a emprender ese camino, pero también de la esperanza que encontró en el proceso. «Este refugio no es solo un edificio», dijo con voz firme. «Es un recordatorio de que todos podemos construir algo hermoso a partir de los escombros de nuestras vidas». Las ovaciones fueron inmediatas, y Sofía supo en ese momento que su mensaje había llegado a muchas personas. Esa noche, de regreso al hotel, Carlos le llevó un pequeño obsequio, un colgante en forma de casa, hecho a mano por una de las mujeres del refugio. «Esto es para recordarte que lo que construiste no es solo un refugio, sino un hogar para muchas personas», le dijo. Sofía, conmovida, lo aceptó con una sonrisa y un abrazo. Era un momento de conexión profunda que confirmaba cuánto había crecido emocionalmente desde que comenzaron a trabajar juntos. La conferencia marcó un antes y un después en la vida de Sofía. No solo posicionó el refugio como un modelo a seguir en otros países, sino que también reforzó su confianza en sí misma. Por primera vez en años, sentía que no solo estaba sanando, sino también inspirando a otros a hacer lo mismo. A su regreso de la conferencia, Sofía se encontró con una carta de Patricia, su hermana.
Era una carta extensa, escrita a mano, que detallaba cómo había sido para ella manejar la relación con Clara después de todo lo sucedido. Patricia confesaba que había sentido culpa por no haber sabido manejar mejor la situación, pero también expresaba su admiración por la fortaleza de Sofía. Siempre pensé que yo era la fuerte de las dos, decía Patricia en un párrafo. Pero me di cuenta de que tú llevas una fuerza que no se ve a simple vista, una fuerza que te permite no solo levantarte, sino también levantar a otros. Sofía lloró al leer esas palabras. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la distancia emocional entre ella y su hermana comenzaba a desvanecerse. Animada por el gesto de Patricia, Sofía decidió organizar una reunión familiar en el refugio. Quería mostrarles a todos lo que había construido, no para presumir, sino para compartir una parte importante de su vida. La reunión fue emotiva. Ver a su hermana y a otros familiares caminar por los pasillos del refugio, admirando lo que había logrado, llenó a Sofía de una satisfacción indescriptible. Durante la reunión, Patricia le tomó las manos y le dijo: «Estoy orgullosa de ti. No sé si alguna vez podremos volver a ser las mismas, pero quiero intentarlo». Sofía asintió, conmovida. Sabía que la reconciliación no sería instantánea, pero estaba dispuesta a dar los primeros pasos. Esa noche, al despedirse de todos, Sofía sintió que una parte importante de su vida comenzaba a alinearse. Había encontrado un equilibrio entre su familia, su trabajo y su propia sanación. Era como si las piezas de un rompecabezas, después de mucho tiempo, finalmente encajaran en su lugar. Los meses pasaron, y el refugio no solo se consolidó como un lugar de esperanza, sino que también se convirtió en un faro para la comunidad. Sofía lideró nuevos proyectos, como un programa de becas para que las mujeres pudieran acceder a estudios técnicos o universitarios. El taller de costura que había comenzado con Elena se expandió, transformándose en una cooperativa que vendía productos a nivel local. Cada rincón del refugio era testimonio del esfuerzo colectivo y de los sueños renacidos. En medio de este crecimiento, Carlos le propuso a Sofía llevar el proyecto aún más lejos, construir un segundo refugio en otra ciudad. La idea la emocionó, pero también le generó dudas. Sabía que expandirse significaría asumir nuevas responsabilidades, y no estaba segura de estar lista para ese salto. «No tienes que decidir ahora», le dijo Carlos con su característica calma. «Solo quiero que sepas que no tienes que hacerlo sola. Estoy aquí para apoyarte». Mientras evaluaba la propuesta, Sofía dedicó tiempo a reflexionar sobre lo que realmente quería para el futuro. Una noche, mientras paseaba por el jardín con Martina, la niña le preguntó: «Mamá, ¿por qué construiste este lugar?». Sofía sonrió y respondió: «Porque quería que otras personas tuvieran un lugar donde sentirse seguras, como tú y yo lo encontramos juntas». Martina, con la sabiduría de sus pocos años, agregó: «Entonces deberías hacer otro para que más personas puedan sentirse así». Esa conversación con Martina fue decisiva. Sofía decidió que aceptaría el desafío de construir un segundo refugio, pero bajo una condición: sería un proyecto que involucrara a las mujeres del primer refugio, dándoles la oportunidad de liderar y transmitir lo que habían aprendido. Este enfoque colaborativo no solo empoderaría a las residentes actuales, sino que también multiplicaría el impacto del proyecto. El anuncio fue recibido con entusiasmo y lágrimas de emoción. Las mujeres del refugio, muchas de las cuales habían encontrado su propósito allí, se ofrecieron como voluntarias para formar parte del equipo que iniciaría el nuevo proyecto. Sofía, viendo la energía y determinación en cada una de ellas, supo que estaba tomando la decisión correcta. No era solo un refugio físico lo que estaban construyendo, sino una red de apoyo que trascendería generaciones.